Hay algo que todos los seres humanos comparten, sin excepción. No es el amor, no es el lenguaje, no es siquiera la razón. Es algo más profundo, más silencioso, más constante. Es la conciencia de que un día todo terminará. Y lo que resulta verdaderamente fascinante no es que los seres humanos tengan miedo a la muerte, sino la cantidad de decisiones que toman cada día precisamente para no tener que pensar en ello. Existe una teoría dentro de la psicología social que propone algo que incomoda profundamente cuando se comprende por primera vez. Sugiere que gran parte de lo que los seres humanos hacen, desde las ambiciones más elevadas hasta los hábitos más mundanos, está impulsado de manera inconsciente por una sola fuerza: el terror a la aniquilación personal. Esta idea, conocida como la teoría del manejo del terror, sostiene que la conciencia de la propia mortalidad genera una angustia tan perturbadora que la mente humana ha desarrollado toda una arquitectura invisible para mantenerla fuera del campo de visión consciente. No se trata de un miedo que aparece solo cuando alguien enferma gravemente, o cuando pierde a un ser querido, o cuando escucha una noticia trágica. Se trata de un miedo que opera en silencio debajo de la superficie de la vida cotidiana, dando forma a elecciones, valores, identidades y comportamientos sin que la persona lo perciba con claridad. Es uno de los mecanismos psicológicos más omnipresentes de la experiencia humana, y al mismo tiempo, uno de los más difíciles de observar directamente. La razón es sencilla pero poderosa. La mente no puede sostener de manera continua la imagen de su propia extinción. Los investigadores que desarrollaron esta teoría en la década de los 80, basándose en las ideas del antropólogo Ernest Becker, argumentan que si los seres humanos vivieran con una conciencia constante y directa de su mortalidad, el resultado sería una parálisis psicológica profunda. La evolución, en cierta manera, habrá diseñado mecanismos para suprimir esa conciencia durante el tiempo suficiente para que la vida sea funcional. Pero esos mecanismos tienen consecuencias. Una de las más estudiadas es la búsqueda de significado. Cuando se les recuerda a las personas, incluso de manera sutil, que son mortales, algo curioso ocurre en su comportamiento. La investigación sugiere que tienden a aferrarse con más fuerza a sus creencias, a rechazar con mayor intensidad a quienes piensan diferente, y a buscar símbolos de permanencia: el legado, la fama, la religión, la nación, la obra que perdurará. No porque esas cosas sean falsas o sin valor, sino porque en ese momento cumplen una función psicológica muy específica. Ofrecen la ilusión de trascendencia, la sensación de que algo de uno mismo continuará existiendo más allá del cuerpo. Esto explica fenómenos que de otro modo podrían parecer irracionales. Explica por qué ciertas personas construyen fortunas que nunca podrán gastar. Explica por qué alguien puede dedicar décadas enteras a crear una reputación o un nombre. Explica parte del impulso detrás de tener hijos, de construir monumentos, de escribir libros, de grabar canciones. Todos estos actos humanos tienen valor genuino en sí mismos, pero la psicología revela que también cumplen, en muchos casos, sin que lo sepamos, una función de gestión del terror existencial. Lo que hace todo esto más interesante es que no requiere que la persona piense conscientemente en la muerte para activarse. Estudios en psicología experimental han mostrado que cuando se introduce la idea de la mortalidad de manera indirecta, incluso brevemente, los efectos en el comportamiento pueden ser medibles. Una simple exposición visual a una imagen asociada con la muerte, o una pregunta casual sobre qué les gustaría que los demás recordaran de ellos, puede alterar sutilmente actitudes, juicios y decisiones durante un periodo posterior. La mente actúa como si hubiera percibido una amenaza que necesita neutralizar, aunque no haya habido ninguna amenaza concreta. Pero el miedo a la muerte no solo moldea las grandes narrativas de la vida,
también se infiltra en las ansiedades más cotidianas, muchas veces de maneras que parecen desconectadas del tema. La investigación sugiere que el miedo al fracaso, a la humillación pública, al abandono y al rechazo social comparte raíces evolutivas con el miedo a la muerte biológica. Durante cientos de miles de años, la exclusión del grupo social era, en términos prácticos, una sentencia de muerte. El cerebro no distingue con claridad entre la amenaza de ser rechazado en una reunión de trabajo y la amenaza de quedar expuesto a los elementos solo en la naturaleza. Ambas activan sistemas de alerta similares. Esto tiene implicaciones profundas para entender la ansiedad moderna. La epidemia de ansiedad social que se observa en las sociedades contemporáneas no puede explicarse únicamente por las presiones del mundo actual. Parte de esa ansiedad tiene raíces antiguas, cableadas en la biología de la supervivencia grupal. Cuando alguien siente un miedo desproporcionado a ser juzgado, a decir algo incorrecto, a no cumplir con las expectativas de quienes lo rodean, está experimentando una versión moderna de un sistema de alarma que evolucionó para proteger la pertenencia al grupo y con ella, la supervivencia. El cerebro interpreta la desaprobación social como una forma de peligro existencial, aunque en el mundo contemporáneo las consecuencias reales sean mucho más limitadas. Y sin embargo, a pesar de toda esta complejidad psicológica, la mayoría de las personas evita pensar directamente en la muerte, no de manera deliberada, sino porque la mente tiene una habilidad extraordinaria para dirigir la atención hacia cualquier otro lugar. La trivialidad constante, el entretenimiento, el ruido digital del mundo moderno, funcionan en parte como sistemas culturales de evasión. No porque exista una conspiración, sino porque satisfacen una demanda psicológica genuina. Llenar cada momento con estimulación significa que nunca hay silencio suficiente para que la pregunta más incómoda emerja. Algunos investigadores proponen que esto tiene consecuencias para la salud mental a largo plazo. Cuando la mente no ha integrado de alguna manera la realidad de la finitud, cualquier evento que la recuerde puede generar reacciones desproporcionadas. Una enfermedad menor se convierte en fuente de terror. El envejecimiento visible produce una angustia difícil de racionalizar. La pérdida de personas cercanas desestabiliza profundamente, no solo por el dolor del vínculo roto, sino porque actúa como un espejo que devuelve la imagen de la propia mortalidad. Hay una diferencia significativa, según algunos estudios, entre las personas que han reflexionado de manera consciente sobre la muerte y aquellas que la han mantenido permanentemente fuera de su pensamiento. Quienes han tenido alguna forma de integración cognitiva y emocional de la finitud muestran, en ciertos contextos, menor ansiedad general, mayor claridad sobre sus prioridades y una tendencia a invertir más en relaciones y experiencias presentes en lugar de en símbolos de permanencia abstracta. No porque hayan resuelto el problema existencial, sino porque han reducido el trabajo inconsciente que la mente realiza para mantener la negación activa. Esto conecta con algo que diversas tradiciones filosóficas y contemplativas han señalado durante siglos y que la psicología moderna ha comenzado a examinar con herramientas empíricas. La conciencia de la finitud, cuando se aborda con honestidad y sin catastrofismo, puede funcionar como una herramienta de orientación, no en el sentido de generar urgencia ansiosa, sino en el sentido de clarificar qué importa realmente y qué es simplemente ruido. El filósofo estoico Marco Aurelio escribió sobre la práctica de recordar la propia mortalidad, no como un ejercicio de desesperación, sino como una forma de no perder tiempo en lo que no tiene peso verdadero. Los budistas tienen prácticas contemplativas centradas en la impermanencia por razones psicológicas similares. Lo que la investigación contemporánea añade es una comprensión de los mecanismos neurocognitivos
que hacen que estas prácticas puedan tener efectos reales en el bienestar y en la calidad de las decisiones. Sin embargo, hay que ser precisos aquí, porque la relación entre la conciencia de la muerte y el bienestar no es lineal ni simple. Para personas con ciertas vulnerabilidades psicológicas, la exposición sin apoyo a reflexiones sobre la mortalidad puede amplificar la ansiedad en lugar de reducirla. La integración de la finitud no es algo que ocurre por leer un libro o escuchar una narración. Es un proceso gradual, personal, y en muchos casos requiere tiempo, contexto y, en algunas situaciones, acompañamiento profesional. La evidencia aún se está desarrollando sobre cuáles son las condiciones óptimas para que esta integración sea beneficiosa en lugar de perturbadora. Lo que sí parece claro es que la negación sistemática y permanente tiene costos. Cuando la energía psicológica se destina de manera continua a mantener a la muerte fuera del campo consciente, hay menos recursos disponibles para procesar las experiencias reales de la vida. La presión interna que genera la negación activa se manifiesta a veces en formas que parecen no tener nada que ver con la mortalidad. Irritabilidad difusa, sensación de vacío difícil de nombrar, necesidad compulsiva de validación externa o una especie de urgencia sin objeto claro, como si algo dentro del sistema nervioso supiera lo que la mente se niega a mirar. Y aquí está quizás el hallazgo más sorprendente de toda esta línea de investigación psicológica. No es que el miedo a la muerte sea un defecto de la psicología humana, es que es parte constitutiva de ella. El problema no es tener ese miedo, sino no saber que se tiene. Cuando opera en la oscuridad, fuera de la conciencia, dirige comportamientos, distorsiona percepciones y alimenta ansiedades sin que la persona pueda intervenir. Pero cuando se le reconoce, cuando se le otorga un nombre y un lugar en la experiencia consciente, pierde una parte de su poder invisible. Los seres humanos son, hasta donde se sabe, la única especie que puede anticipar su propia muerte con precisión conceptual. Esa capacidad es al mismo tiempo una carga y una posibilidad. Es una carga porque genera un tipo de angustia que ningún otro animal parece experimentar de la misma manera. Y es una posibilidad porque permite, al menos en teoría, orientar la vida con una conciencia que ningún otro ser parece tener acceso. La pregunta que la psicología no puede responder del todo, pero que cada mente individual debe enfrentar tarde o temprano, es esta. Si se supiera con certeza que el tiempo es finito, no de manera abstracta, sino como una realidad sentida y aceptada, ¿qué cambiaría? No qué debería cambiar según algún ideal externo, sino qué cambiaría realmente desde adentro. Esa pregunta, cuando se sostiene con honestidad en lugar de resolverse rápidamente con una respuesta cómoda, es una de las más reveladoras que la mente humana puede hacerse. Y es, curiosamente, una de las menos frecuentes en el ruido constante del mundo moderno. Y quizás la verdadera pregunta no es cómo evitar pensar en la muerte, sino qué tipo de vida estás construyendo, precisamente porque sabes, en algún lugar profundo, que el tiempo es limitado. Porque cuando dejas de huir de esa idea, aunque sea por un instante, algo cambia. Las prioridades se vuelven más claras, lo superficial pierde peso, y lo esencial empieza a ocupar el lugar que siempre debió tener. Si este tipo de reflexiones te ayudan a ver tu propia mente con más claridad, deja tu like en el video para que este contenido llegue a más personas. Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje donde exploramos, sin filtros ni simplificaciones, las ideas que realmente moldean lo que somos.